Creo que la mayor dificultad en el cambio es tomar una decisión diferente. Ahora piensa en las resoluciones de Año Nuevo. Todos tienen muy claro cuál es su intención, lo que quieren, sea lo que sea. Pero si sigues tomando las mismas decisiones, vas a seguir haciendo las mismas cosas. Vas a seguir creando las mismas experiencias. Vas a seguir sintiendo las mismas emociones. Y tu biología, tu circuito neuronal, tu química, tus hormonas e incluso la expresión de tus genes van a mantenerse igual porque sigues pensando de la misma manera. Sigues actuando de la misma manera. Sigues sintiendo de la misma manera y lo haces una y otra vez. Esos circuitos en el cerebro finalmente se vuelven cableados. Y las emociones, que son una respuesta a alguien o algo, incluso a tus propios pensamientos, se condicionan subconscientemente como un programa en el cuerpo. Así que el 95% de lo que somos en la mitad de nuestra vida es un conjunto inconsciente de pensamientos, comportamientos y emociones que están programados automáticamente en nuestra biología. Así que el primer paso para cambiar no es pensar positivamente. Tienes que volverte consciente de esos pensamientos inconscientes cuando decides tomar una decisión diferente y no se siente familiar. El pensamiento que dice: empieza mañana. Es muy difícil. Simplemente hazlo de todos modos. Adelante y toma esa decisión. Haz lo mismo. No eres lo suficientemente bueno. Nunca cambiarás. Eres demasiado como tus padres, ¿sabes? Fracasé la última vez. Tienes que ser capaz de volverte tan consciente de esos pensamientos inconscientes que nunca más te vuelvas inconsciente de ese pensamiento. Y eso es cambiar. Tienes que atraparte a ti mismo en cómo hablas y cómo actúas. Si quieres ser feliz y estás culpando, y quejándote y sintiendo lástima por ti mismo, y juzgando a todos, esos comportamientos no te van a hacer feliz. En realidad te van a hacer infeliz. Así que tienes que volverte tan consciente de esos hábitos inconscientes que no te vuelvas inconsciente y te comportes de esa manera. Y luego, por supuesto, tienes que mirar esas emociones que son en su mayoría residuos químicos del pasado y decidir: ¿pertenece esta falta, este sufrimiento, este dolor a mi futuro? Y ese proceso de volverse tan consciente de que no nos volvamos inconscientes es el proceso de cambio. ¿Y cuántas veces tenemos que olvidar? Hasta que dejemos de olvidar y empecemos a recordar. Ese es el momento del cambio. Así que la parte difícil del cambio es cuando decides tomar una decisión diferente. Prepárate. Se va a sentir incómodo. Va a haber incertidumbre. No vas a poder predecir el próximo momento. Se va a sentir desconocido. Así que si el cuerpo ha sido condicionado para ser la mente, entonces el sirviente es el maestro. El cuerpo empieza a enviar información de vuelta al cerebro para pensar un cierto pensamiento, para que tomes la misma decisión, que haces la misma cosa, crea la misma experiencia. Es cómodo. Esto es familiar. Volver al mismo sentimiento de sufrimiento. Eso se siente mucho mejor que la incertidumbre de lo desconocido. Así que pasar del viejo yo al nuevo yo y cruzar ese rollo literalmente es una muerte neurológica, biológica, química, hormonal y genética del viejo yo. Esa es el ave fénix prendiéndose fuego. Y la mayoría de las personas prefieren aferrarse a ese lugar familiar que arriesgarse y tomar la posibilidad. Ese vacío en realidad es el lugar perfecto para crear. Y descubrimos que el cerebro cambia más cuando llegas a ese punto en el que piensas que no puedes avanzar más y quieres rendirte. Si pasas ese punto, eso es lo desconocido. Ahora, lo desconocido siempre ha sido cableado en nuestra biología, que la incertidumbre de lo desconocido siempre es un lugar aterrador. ¿Es un tigre en los arbustos o es solo una sombra? Así que lo desconocido se convierte en un lugar muy aterrador cuando vivimos en supervivencia. Así que la mayoría de las personas nunca toman esa oportunidad y posibilidad
Pero si una persona realmente es encenada a ejecutar en lo desconocido y no hay nada aterrador allí, y pueden aplicar el mismo principio y decir, ¿qué pensamientos quiero disparar y cablear en mi cerebro? Y una creencia es solo el pensamiento que sigues pensando una y otra vez. Entonces, ¿cuál es la voz en mi cabeza que quiero programar en mi cerebro para pensar y creer? ¿Qué comportamientos voy a demostrar en mi vida si no voy a comportarme de esta manera alrededor de esta persona o alrededor de esta circunstancia y quiero comportarme de una manera diferente? Déjame ensayar en mi mente, cerrar mis ojos y tener muy claro cómo voy a responder o comportarme en esta circunstancia. Y el acto de ensayo mental literalmente hace crecer circuitos en el cerebro. Ahora tu cerebro parece como si ya lo hubieras hecho. Tu cerebro ya no es un registro del pasado. Ha sido condicionado y mapeado hacia el futuro. Así que ahora tienes la estructura de circuitos en su lugar. Si sigues practicando eso, el hardware se vuelve más automático. Se convierte más en un programa de software y comienzas a comportarte de esa manera. Si estás familiarizado con mi trabajo, sabes que estoy enamorado del concepto de ensayo mental. Me fascina cómo podemos cambiar tanto el cerebro como el cuerpo solo con el pensamiento. Piensa en eso por un momento. Si enfocas tu atención en imágenes específicas en tu mente y te vuelves muy presente con una secuencia de pensamientos y sentimientos repetidos, tu cerebro y tu cuerpo no notarán la diferencia entre lo que está ocurriendo en el mundo exterior y lo que está sucediendo en tu mundo interior. Entonces, cuando estás completamente comprometido y concentrado, el mundo interior de la imaginación aparecerá como una experiencia del mundo exterior y tu biología cambiará en consecuencia. Eso significa que puedes hacer que tu cerebro y tu cuerpo parezcan como si una experiencia física ya hubiera ocurrido sin haber tenido realmente la experiencia. Lo que pones tu atención y ensayas mentalmente una y otra vez, no solo se convierte en lo que eres desde una perspectiva biológica, sino que también determina tu futuro. Aquí tienes un buen ejemplo. Un equipo de investigadores de Harvard tomó a un grupo de voluntarios que nunca antes habían tocado el piano y dividió el grupo en dos. La mitad practicó un ejercicio simple de piano con 5 dedos durante 2 horas al día durante 5 días. La otra mitad hizo lo mismo, pero solo imaginaron que estaban sentados en el piano sin mover físicamente sus dedos de ninguna manera. Las exploraciones cerebrales antes y después mostraron que ambos grupos crearon un número dramático de nuevos circuitos neurales y nueva programación neurológica en la región de sus cerebros que controla los movimientos de los dedos, aunque un grupo lo hizo solo mediante el pensamiento. Piensa en esto. Las personas que ensayaron mentalmente las acciones tenían cerebros que parecían como si la experiencia ya hubiera ocurrido, aunque nunca levantaron un dedo. Si los pusieras frente a un piano después de 5 días de ensayo mental, muchos de ellos podrían tocar bastante bien el ejercicio que imaginaron, aunque nunca antes hubieran tocado las teclas. Al imaginar mentalmente la actividad todos los días, instalaron el hardware neurológico en preparación para la experiencia. Repitieron disparando y cableando esos circuitos cerebrales con su atención e intención, y con el tiempo el hardware se convirtió en un programa de software automático en sus cerebros y se volvió más fácil la próxima vez. Así que si comenzaran a tocar después de 5 días de práctica mental, sus comportamientos se alinearían fácilmente con sus intenciones conscientes porque prepararon sus cerebros para la experiencia de antemano. Así de poderosa puede ser la mente una vez entrenada. Estudios similares muestran los mismos tipos de resultados con el entrenamiento muscular. En un estudio pionero en la clínica Cleveland, 10 sujetos de investigación entre 20 y 35 años imaginaron flexionar uno de sus bíceps tan fuerte como pudieran en 5 sesiones de entrenamiento a la semana durante 12 semanas. Cada 2 semanas,
Los investigadores registraron la actividad eléctrica cerebral de los sujetos durante sus sesiones y midieron la fuerza muscular. Al final del estudio, los sujetos habían aumentado la fuerza de sus bíceps en un 13.5%, aunque en realidad no habían estado usando sus músculos en absoluto. Mantuvieron esta ganancia durante 3 meses después de que se hará la sesión de entrenamiento. Más recientemente, un equipo de investigación compuesto por científicos de la Universidad de Texas en San Antonio, la Clínica Cleveland y el Centro de Investigación de la Fundación Kessler en West Orange, Nueva Jersey, pidió a los sujetos que visualizaran la contracción de sus músculos flexores del codo. Mientras lo hacían, se les instruyó que instaran a los músculos a flexionarse tan fuerte y duro como fuera posible, agregando una firme intención a su fuerte energía mental durante sesiones de 15 minutos, 5 días a la semana durante 12 semanas. A un grupo de sujetos se les instruyó utilizar lo que se llama imágenes externas o de tercera persona, imaginándose a sí mismos realizando el ejercicio observándose en una escena, en sus cabezas, separados de la experiencia, como viendo una película de ellos mismos. A un segundo grupo se les instruyó utilizar imágenes internas o de primera persona, imaginando que sus cuerpos, tal como existían en ese momento en tiempo real, estaban realizando el ejercicio, haciéndolo más inmediato y realista. Un tercer grupo, el grupo de control, no hizo práctica. El grupo que utilizó imágenes externas, así como el grupo de control, no mostró un cambio significativo, pero el grupo que utilizó imágenes internas mostró un aumento del 10.8% en la fuerza. Otro equipo de investigadores de la Universidad de Ohio llegó al extremo de envolver las muñecas de 29 voluntarios en yesos quirúrgicos durante un mes, asegurándose de que no pudieran mover sus muñecas ni siquiera involuntariamente. La mitad del grupo practicó ejercicios de imaginería mental durante 11 minutos al día. 5 días a la semana, imaginando que estaban flexionando los músculos inmovilizados de sus muñecas, aunque permanecieran completamente quietos. La otra mitad, el grupo de control, no hizo nada. Al final del mes, cuando se quitaron todos los yesos, los músculos del grupo de imaginería eran el doble de fuertes que los del grupo de control. Cada uno de estos 3 estudios musculares muestra cómo el ensayo mental no solo cambia el cerebro, sino que también puede cambiar el cuerpo solo con el pensamiento. En otras palabras, al practicar los comportamientos en su mente y revisar conscientemente la actividad de manera regular, los cuerpos de los sujetos parecían haber realizado físicamente la actividad, aunque nunca hicieron los ejercicios. Aquellos que agregaron el componente emocional de realizar el ejercicio tan fuerte como fuera posible, a la intensidad de la ingeniería mental hicieron que la experiencia fuera aún más real y los resultados más pronunciados. En el estudio de tocar el piano, los cerebros de los sujetos de investigación parecían como si la experiencia que habían imaginado ya hubiera ocurrido, porque habían preparado sus cerebros para ese futuro. De manera similar, los sujetos en los estudios de flexión muscular cambiaron sus cuerpos para que pareciera que habían experimentado esa realidad anteriormente, simplemente ensayando mentalmente la actividad a través del pensamiento. Puedes ver por qué. Cuando te despiertas por la mañana y comienzas a pensar en las personas que tienes que ver, los lugares a los que tienes que ir y las cosas que tienes que hacer en tu ajetreada agenda, eso es ensayar mentalmente. Y luego le añades una emoción intensa, como sufrimiento, infelicidad o frustración, al igual que los voluntarios que flexionaron el codo urgiendo a sus músculos a flexionarse, sin moverlos en absoluto. Estás condicionando tu cerebro y cuerpo para que parezca que ese futuro ya ha ocurrido. Si has estado haciendo las mismas cosas durante años y años, esos circuitos, así como el resto de tu biología, se activan más fácil y rápidamente.
Esto se debe a que no solo preparas tu biología todos los días con tu mente, sino que también recreas los mismos comportamientos físicos para reforzar esas experiencias aún más en tu cerebro y cuerpo. Y en realidad, se vuelve más fácil volvernos inconscientes cada día, porque seguimos reforzando mental y físicamente los mismos hábitos una y otra vez, creando el hábito de comportarnos por hábito. Solíamos pensar que los genes creaban enfermedades y que estábamos a merced de nuestro ADN. Entonces, si muchas personas en la familia de alguien morían de enfermedades cardíacas, asumíamos que sus posibilidades de desarrollar también enfermedades cardíacas serían bastante altas. Pero ahora sabemos a través de la ciencia de la epigenética que no es el gen el que crea la enfermedad, sino el entorno que programa nuestros genes para crear enfermedades. Y no solo el entorno externo fuera de nuestro cuerpo, como el humo del cigarrillo o los pesticidas, por ejemplo, sino también el entorno interno dentro de nuestro cuerpo, el entorno fuera de nuestras células. ¿Qué quiero decir con el entorno dentro de nuestro cuerpo? Como mencioné anteriormente, las emociones son retroalimentación química, los productos finales de las experiencias que tenemos en nuestro entorno. Entonces, cuando reaccionamos a una situación en nuestro entorno externo que produce una emoción, la química interna resultante puede señalar a nuestros genes para que enciendan, o produzcan una mayor expresión del gen, o para que apaguen, o produzcan una menor expresión del gen. El gen en sí mismo no cambia físicamente. Lo que cambia es la expresión del gen. Y esa expresión es lo que más importa, porque eso es lo que afecta nuestra salud y nuestras vidas. Por lo tanto, aunque alguien pueda tener una predisposición genética para una enfermedad particular, por ejemplo, si sus genes continúan expresando salud en lugar de expresar esa enfermedad, no desarrollarán la condición y permanecerán saludables. Piensa en el cuerpo como un instrumento afinado que produce proteínas. Cada una de nuestras células, excepto los glóbulos rojos, fabrica proteínas que son responsables de la estructura física y la función fisiológica del cuerpo. Por ejemplo, las células musculares fabrican proteínas específicas conocidas como actina y miosina, y las células de la piel fabrican las proteínas colágeno y elastina. Las células inmunitarias fabrican anticuerpos, las células de la tiroides fabrican tiroxina, y las células de la médula ósea fabrican hemoglobina. Algunas de nuestras células oculares fabrican queratina, mientras que nuestras células pancreáticas fabrican enzimas como proteasas, lipasas y amilasas. No hay un órgano o sistema en el cuerpo que no dependa o produzca proteínas. Son una parte vital de nuestro sistema inmunológico. La digestión, la reparación celular y la estructura ósea y muscular. Lo nombras, son parte de ello. De manera muy real. Entonces, la expresión de las proteínas es la expresión de la vida y equivale a la salud del cuerpo. Para que una célula fabrique una proteína, un gen debe expresarse. Esa es la función de los genes para facilitar la fabricación de proteínas. Cuando la señal del entorno fuera de la célula alcanza la membrana celular, el químico es aceptado por un receptor fuera de la célula y se abre camino hacia el ADN dentro de la célula. Luego, un gen crea una nueva proteína igual a esa señal. Entonces, si la información que viene desde fuera de la célula no cambia, el gen sigue fabricando la misma proteína y el cuerpo permanece igual. Con el tiempo, el gen comenzará a regular a la baja, apagará su expresión saludable de proteínas o eventualmente se desgastará, como hacer una copia de una copia de una copia, haciendo que el cuerpo exprese una calidad diferente de proteínas. Diferentes clasificaciones de estímulos regulan al alza y a la baja los genes. Activamos genes dependientes de la experiencia, por ejemplo, al hacer cosas nuevas o aprender nueva información. Estos genes son responsables de que las células madre reciban las instrucciones para diferenciarse, transformándose en el tipo de célula
que el cuerpo necesita en ese momento específico para reemplazar las células dañadas. Activamos genes dependientes del estado conductual cuando estamos bajo altos niveles de estrés o excitación, o en estados alternativos de conciencia, como en los sueños. Puedes pensar en estos genes como el punto de apoyo de la conexión mente-cuerpo, porque proporcionan un vínculo entre nuestros pensamientos y nuestros cuerpos, permitiéndonos influir en nuestra salud física a través de varios comportamientos, como la meditación, la oración, los rituales sociales. Por ejemplo, cuando los genes se alteran de esta manera, a veces en cuestión de minutos, esos genes alterados pueden transmitirse a la próxima generación. Así que cuando cambias tus emociones, puedes cambiar la expresión de tus genes, activando unos y desactivando otros, porque estás enviando una nueva señal química a tu ADN, que luego puede instruir a tus genes para producir diferentes proteínas, regulándolos al alza o a la baja, creando nuevos bloques de construcción que pueden cambiar la estructura y función de tu cuerpo. Por ejemplo, si tu sistema inmunológico ha estado sometido a vivir en emociones de estrés durante demasiado tiempo, y tiene ciertos genes activados para la inflamación y la enfermedad, puedes activar genes para el crecimiento y la reparación y apagar los genes antiguos responsables de la enfermedad. Y al mismo tiempo, estos genes alterados epigenéticamente comenzarán a seguir nuevas instrucciones, creando nuevas proteínas y programando el cuerpo para el crecimiento, la reparación y la curación. Así es como puedes recondicionar con éxito tu cuerpo a una nueva mente. Si vives con las mismas emociones día tras día, tu cuerpo cree que está en las mismas condiciones ambientales. Entonces, esos sentimientos te influencian para tomar las mismas decisiones, causándote a demostrar los mismos hábitos que luego crean las mismas experiencias, que luego producen las mismas emociones una y otra vez. Gracias a estos hábitos programados automáticamente, tus células están constantemente expuestas al mismo ambiente químico, fuera de tu cuerpo en tu entorno, así como fuera de las células pero dentro de tu cuerpo. Esa química sigue señalando los mismos genes de la misma manera, y así te quedas atascado porque cuando te mantienes igual, la expresión genética también se mantiene igual. Y ahora te diriges hacia un destino genético, porque no tienes ninguna nueva información proveniente del entorno. Pero, ¿qué pasa si las circunstancias en tu vida cambian para mejor? ¿No debería eso también cambiar el ambiente químico que rodea a tus células? Sí, eso sucede, pero no todo el tiempo. Si has pasado años condicionando tu cuerpo a este ciclo de pensamiento y sentimiento, y luego sentimiento y pensamiento, sin darte cuenta, también has condicionado a tu cuerpo para volverse adicto a estas emociones. Así que simplemente cambiar el entorno externo, como conseguir un nuevo trabajo, no necesariamente rompe esa adicción. Al igual que alguien adicto a las drogas no podría detener sus antojos solo ganando la lotería o mudándose a Hawaii. Debido al ciclo de pensamiento y sentimiento, tarde o temprano, después de que pase la novedad de la experiencia, la mayoría de las personas regresan a su estado emocional básico, y el cuerpo cree que está en la misma experiencia antigua, que creó las mismas emociones antiguas. Entonces, si estabas miserable en tu antiguo trabajo, pero lograste conseguir uno nuevo, podrías estar feliz durante algunas semanas o incluso meses. Pero si has pasado años condicionando tu cuerpo para ser adicto a la miseria, eventualmente volverás a esa vieja emoción porque tu cuerpo anhelará su dosis química. Tu entorno externo puede haber cambiado, pero tu cuerpo siempre creerá más en su química interna que en sus condiciones externas. Así que permanece bloqueado emocionalmente en tu antiguo estado de ser, aún adicto a esas emociones antiguas. Esa es solo otra manera de decir que todavía estás viviendo en el pasado. Y porque esa química interna no ha cambiado, no puedes cambiar la expresión de tus genes para producir nuevas proteínas,
y así mejorar la estructura o la función de tu cuerpo. Por lo tanto, no hay cambios en tu salud o en tu vida. Por eso digo que debes pensar más allá de la manera en que te sientes para hacer cambios reales y duraderos. En el invierno de 2016, en nuestro taller avanzado en Tacoma, Washington, mi equipo y yo realizamos un estudio sobre el efecto que las emociones elevadas tenían en la función inmunológica, tomando muestras de saliva de 117 sujetos de prueba, inicio del taller, y luego 4 días después, al finalizar el taller. Medimos la inmunoglobulina A, IgA, un marcador proteico para la fuerza del sistema inmunológico. IgA es un químico increíblemente poderoso, uno de los principales responsables de la función inmunológica saludable en el sistema de defensa interno. Está constantemente combatiendo una avalancha de bacterias, virus, hongos y otros organismos que invaden o ya están viviendo dentro del entorno interno del cuerpo. Es tan poderoso que es mejor que cualquier vacuna contra la gripe o potenciador del sistema inmunológico que podrías tomar. Cuando se activa, es el principal sistema de defensa interno en el cuerpo humano. Cuando los niveles de estrés, y por lo tanto, los niveles de hormonas del estrés como el cortisol aumentan, esto reduce los niveles de IgA, comprometiendo así y regulando a la baja la expresión del sistema inmunológico que produce esta proteína. Durante nuestro taller de 4 días, pedimos a nuestros participantes del estudio que entraran en un estado emocional elevado, como el amor, la alegría, la inspiración o la gratitud, durante 9 a 10 minutos 3 veces al día. Si pudiéramos elevar nuestras emociones, nos preguntábamos si podríamos impulsar nuestro sistema inmunológico. En otras palabras, podríamos activar al alza los genes para IgA simplemente cambiando sus estados emocionales. Los resultados nos sorprendieron. Los niveles promedio de IgA aumentaron en un 49.5%. El rango normal para IgA va de 37 a 87 miligramos por decilitro, pero algunas personas midieron más de 100 miligramos por decilitro al final del taller. Nuestros sujetos de prueba mostraron cambios epigenéticos significativos y medibles sin tener experiencias significativas en su entorno externo. Al alcanzar estados de emoción elevada, incluso por unos pocos días, sus cuerpos comenzaron a creer que estaban en un nuevo entorno. Así que pudieron señalar nuevos genes y cambiar su expresión genética. En este caso, la expresión de proteínas del sistema inmunológico. Al practicar mantener emociones elevadas y cambiar nuestra energía, literalmente podemos activar al alza nuevos genes que produzcan nuevas proteínas saludables para fortalecer nuestro sistema de defensa interno. Al reducir nuestras emociones de supervivencia y minimizar la necesidad de nuestro sistema de protección externo, regulamos a la baja los genes para la producción de hormonas del estrés. Esto significa que es posible que no necesites una farmacia o una sustancia exógena para sanarte. Tienes el poder desde dentro para activar al alza los genes que producen IgA en unos pocos días. Algo tan simple como entrar en un estado elevado de alegría, amor, inspiración o gratitud durante 5 a 10 minutos al día puede producir cambios epigenéticos significativos en tu salud y cuerpo. Realizamos numerosos estudios sobre la coherencia cerebral y la coherencia del corazón. Primero, hablemos de lo que no es. Cuando enfrentamos una emergencia, estamos excitados por una amenaza o una situación en nuestra vida, o no podemos predecir o controlar un resultado, percibimos que algo en nuestro mundo podría empeorar. En esos momentos, activamos nuestro sistema nervioso primitivo, conocido como el sistema nervioso de lucha o huida. Ahora el juego consiste en luchar, correr o esconderse. El problema para los seres humanos es que, cuando estamos en esa situación, sentimos una pérdida de control. Nuestro cerebro intenta repentinamente controlar todo en nuestra vida. Cada persona, objeto
lugar y experiencia que hemos tenido alguna vez están mapeados en nuestra neocorteza. La excitación causada por las hormonas del estrés lleva al cerebro a un estado de ondas cerebrales muy alto llamado beta alta. A medida que cambiamos nuestra atención de una reunión a otra, de un mensaje a otro, de una persona a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra, y de un lugar a otro, cada uno de estos elementos activa una red neurológica diferente en el cerebro. Así que, como una tormenta eléctrica en las nubes, el cerebro empieza a disparar desordenadamente y de manera incoherente. Cuando el cerebro es incoherente, nosotros también lo somos. Entonces piensa en cuando estamos estresados. Lo más común que la gente hace es sobreenfocarse. Se enfocan en aquello que les está llamando la atención. Y al hacerlo, el acto de prestar atención al problema en realidad lleva al cerebro a un mayor desequilibrio. Hemos estudiado esto. Cuando analizas ese problema, circunstancia o condición mientras sientes la emoción derivada de las hormonas del estrés, empeorarás tu cerebro 100% de las veces. Esto se debe a que el análisis y el sobreanálisis llevan a un estado de pensamiento elevado, a un estado de ondas cerebrales beta alta. Este tipo de enfoque estrecho causa que el cerebro se convierta en una casa dividida contra sí misma. Entonces pensamos, ¿por qué no hacemos lo contrario? En lugar de enfocar nuestra atención en la causa, algo físico o material, porque las hormonas del estrés en realidad agudizan los sentidos y nos hacen materialistas. Así que la materia es el problema cuando hay supervivencia. Es lo que sea que esté a la vuelta de la esquina. Es lo que sea que va a pasar. Entonces dijimos, bien, enseñemos a las personas otra cosa. Enseñémosles cómo ampliar su enfoque. Y a medida que amplían su enfoque y quitan su atención de todo lo material y todo lo conocido, y se enfocan en el espacio, se enfocan en la nada. El acto de hacer eso en realidad empieza a ralentizar la mente analítica. No puedes analizar cuando estás percibiendo. Y empieza a cambiar las ondas cerebrales de la persona un patrón de ondas cerebrales más lento. Y así, ahora, a medida que empiezas a ralentizar tus ondas cerebrales de esa beta alta, empiezas a desacelerar, estás cambiando de marcha. Vas a una beta de rango medio, luego vas a una beta de bajo nivel. Y entonces de repente entras en alfa. Ahora, alfa, cuando estás en alfa, la voz en tu cabeza, el crítico en tu mente se va. Esa voz que te habla se detiene y el cerebro tiende a ver en imágenes. ¿Sabes? Imágenes, ese es el estado imaginario. Ese es un estado creativo. Y en alfa, cuando estás fuera de la supervivencia, estás buscando respuestas. Eres creativo. Estás buscando nuevas formas de hacer las cosas. Así que cuando amplían su enfoque, no solo se mueven a alfa, sino que de repente empezamos a ver esos diferentes compartimentos del cerebro que antes estaban subdivididos. De repente empiezan a unificarse. Diferentes comunidades de neuronas que estaban fragmentadas empiezan a sincronizarse. Así que lo que se sincroniza en el cerebro, se enlaza en el cerebro. Entonces, cuando ves el frente del cerebro hablando con la parte posterior del cerebro, el lado derecho del cerebro hablando con el lado izquierdo del cerebro, empiezas a ver que algo bueno está comenzando a suceder y la persona está empezando a crear más orden. Así que cuando ves esa unión psíquica de los dos hemisferios juntándose, ¿sabes? La polaridad. Esa persona comienza a sentirse increíblemente completa y coherente cuando tienes ondas que son coherentes. Cuando se construyen o interfieren entre sí, sus ondas se hacen más grandes. Y cuanto mayor es la amplitud de la onda, mayor es la energía en el cerebro. Y de repente la persona comienza a relajarse mucho y ya no está estresada en un programa y algo alerta y despierta al mismo tiempo. Cuando estás resentido o frustrado o impaciente y estás sentado en el tráfico, se liberan las mismas hormonas y tu corazón en realidad está latiendo como si hubiera un tigre detrás de ti, pero no puedes correr, no puedes luchar, no puedes esconderte y el tráfico te está frustrando aún más. Estás liberando más de esos químicos. Así que el corazón comienza a latir contra un sistema cerrado. Y cuando eso sucede, el corazón comienza a latir fuera de orden. Ahora el corazón está incoherente. Entonces, cuando las ondas incoherentes interfieren entre sí, están fuera de orden, disminuyen la energía y la energía del cerebro deja el corazón.
Y esto es cuando dejamos de confiar. Este no es un momento para comunicarse. Este no es un momento para aprender. Este no es un momento para ser creativo. Y la energía deja el corazón. Así que descubrimos que cuando una persona realmente empieza a practicar esas emociones elevadas, el corazón también se vuelve muy ordenado, muy coherente. Y ahora, cuando empiezas a sentir las emociones de las cosas que quieres en tu vida o que te gustaría crear en tu vida antes de la experiencia real, es imposible que lo desees. Porque podrías desearlo si sientes que ya lo tienes. Ahora, aquí está la parte genial. Mantén ese estado modificado de ser. Hazte tan bueno en hacerlo con los ojos cerrados. Empieza a practicar con los ojos abiertos. Y si puedes mantener ese estado modificado de mente y cuerpo durante todo el día, corazón coherente, tan pronto como la energía llegue al corazón, hemos hecho miles de estudios sobre esto. Va directamente al cerebro. El corazón comienza a informar al cerebro que seguro crear. Al mismo tiempo, el corazón comienza a producir un campo magnético externo. Ahora tienes una señal de Wi-Fi. Empiezas a sentirte conectado. Empiezas a sentirte más completo. El cerebro es coherente y está dirigiendo una visión muy clara de lo que quiere. Combina esa intención clara con una emoción elevada. Tienes una señal de Wi-Fi diferente. Tienes una energía diferente. Y ahora la parte genial de eso es que empiezas a ver esas sincronicidades, esas coincidencias, esas oportunidades que comienzan a aparecer en tu vida y no estás yendo a buscarlas. En realidad, están viniendo a ti. Iluminación. ¿Qué es eso? Un mendigo había estado sentado al lado de un camino durante más de 30 años. Un día, un extraño pasó por allí. «Me da algo de cambio», murmuró el mendigo, sosteniendo mecánicamente su vieja gorra de béisbol. «No tengo nada que darte», dijo el extraño. Entonces pregunto, «¿Qué es eso en lo que estás sentado?» «Nada», respondió el mendigo, «solo una caja vieja. He estado sentado en ella desde que puedo recordar». «¿Alguna vez miraste dentro?», preguntó el extraño. «No», dijo el mendigo. «¿Cuál es el punto? ¿No hay nada allí?» «¿Echa un vistazo dentro?», insistió el extraño. El mendigo logró abrir la tapa. Con asombro, incredulidad y alegría vio que la caja estaba llena de oro. «Yo soy ese extraño que no tiene nada que darte y que te está diciendo que mires dentro. No dentro de una caja, como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de ti mismo. Pero no soy un mendigo», puedo oírte decir. Aquellos que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante de ser y la paz profunda e inquebrantable que viene con ella, son mendigos. Incluso si tienen una gran riqueza material, están buscando fuera migajas de placer o satisfacción, para validación, seguridad o amor. Mientras tienen un tesoro dentro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de algún logro sobrehumano, y al ego le gusta mantenerlo de esa manera, pero es simplemente tu estado natural de unidad sentida con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que, casi paradójicamente, es esencialmente tú, y sin embargo es mucho más grande que tú. Es encontrar tu verdadera naturaleza más allá del nombre y la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de separación de ti mismo y del mundo que te rodea. Entonces te percibes a ti mismo consciente o inconscientemente como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interno y externo se convierte en la norma. Me encanta la definición simple del Buda de la iluminación como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en eso, ¿verdad? Por supuesto, como definición, está incompleta. Solo te dice lo que no es la iluminación, no sufrimiento. Pero, ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda guarda silencio sobre eso, y su silencio implica que tendrás que descubrirlo por ti mismo. Utiliza una definición negativa para que la mente no pueda convertirla en algo en lo que creer o en un logro sobrehumano, una meta que sea imposible para ti alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas todavía creen que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Usas la palabra ser. ¿Puedes explicar lo que quieres decir con eso? El ser es la vida eterna,
siempre presente más allá de las innumerables formas de vida que están sujetas al nacimiento y la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible para ti ahora como tu propio ser más profundo, tu verdadera naturaleza. Pero no trates de comprenderlo con tu mente, no trates de entenderlo, solo puedes conocerlo cuando la mente está quieta, cuando estás presente, cuando tu atención está completamente e intensamente en el ahora. El ser puede ser sentido, pero nunca puede ser comprendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de realización sentida es la iluminación. Cuando dices ser, estás hablando de Dios. Si es así, ¿por qué no lo dices? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. A veces la uso, pero lo lavo con moderación. Por mal uso, me refiero a que las personas que nunca han vislumbrado el reino de lo sagrado, la vastedad infinita detrás de esa palabra, la usan con gran convicción, como si supieran de lo que están hablando. O argumentan en contra de ella, como si supieran qué es lo que están negando. Este mal uso da lugar a creencias absurdas, afirmaciones y delirios egoicos como mío, nuestro Dios es el único Dios verdadero, y tu Dios es falso. O la famosa declaración de Nietzsche, Dios está muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia la palabra, se crea una imagen mental. Ya no quizás de un anciano con barba blanca, pero aún así una representación mental de alguien o algo fuera de ti. Y sí, casi inevitablemente un alguien o algo masculino. Ni Dios ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la realidad inexpresable de la palabra. Así que la única pregunta importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirte experimentar aquello hacia lo que apunta. Apunta más allá de sí misma hacia esa realidad trascendental. O se presta demasiado fácilmente a convertirse en no más que una idea en tu cabeza en la que crees, un ídolo mental. La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de ser un concepto abierto. No reduce lo infinito e invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es tu misma esencia y es inmediatamente accesible para ti como el sentimiento de tu propia presencia, la realización de yo soy que es anterior a yo soy esto, yo soy aquello. Así que solo un pequeño paso desde la palabra ser hasta la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con tu mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No poder dejar de pensar es una terrible aflicción, pero no nos damos cuenta de esto porque casi todo el mundo está sufriendo por ello. Así que se considera normal. Este ruido mental incesante te impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso yo fabricado por la mente que proyecta una sombra de miedo y sufrimiento. Veremos todo esto con más detalle más adelante. El filósofo Descartes creyó que había encontrado la verdad más fundamental cuando hizo su famosa declaración pienso, luego existo. De hecho, había expresado el error más básico, el de equiparar el pensamiento con el ser y la identidad con el pensamiento. El pensador compulsivo, que significa casi todos, vive en un estado de aparente separación en un mundo increíblemente complejo de problemas continuos y conflictos, un mundo que refleja la fragmentación cada vez mayor de la mente. La iluminación es un estado de plenitud, de estar en uno y por lo tanto, en paz. En uno con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como con tu yo más profundo, y la vida no manifestada. En uno con el ser. La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo dentro y fuera, sino también el fin de la terrible esclavitud al pensamiento incesante. ¡Qué liberación increíble es esta! La identificación con tu mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda verdadera relación, se interpone entre tú y tú mismo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. ¿Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de separación? La ilusión de que hay tú y un otro totalmente separado. Entonces olvidas el hecho esencial de que,
Debajo del nivel de las apariencias físicas y las formas separadas, eres uno con todo lo que es. Al decir olvidar, quiero decir que ya no puedes sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puedes creer que es verdad, pero ya no sabes que es verdad. Una creencia puede ser reconfortante, pero solo a través de tu propia experiencia se vuelve liberadora. El pensamiento se ha convertido en una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada de malo en que las células se dividan y multipliquen en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en cuenta al organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. La mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Sin embargo, si se usa incorrectamente, se vuelve muy destructiva. Para ser más precisos, no es tanto que uses tu mente incorrectamente. Usualmente no la usas en absoluto. Te usa a ti. Esta es la enfermedad. Crees que eres tu mente. Esta es la ilusión. El instrumento te ha tomado el control. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que hago muchos pensamientos sin sentido, como la mayoría de la gente, pero aún puedo elegir usar mi mente para obtener y lograr cosas. Y lo hago todo el tiempo. Solo porque puedas resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no significa que uses tu mente, al igual que a los perros les encanta masticar huesos. A la mente le encanta morder problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. No tienes interés en ninguno de los dos. Déjame preguntarte esto. ¿Puedes liberarte de tu mente cuando quieras? ¿Has encontrado el botón de apagado? ¿Quieres decir dejar de pensar por completo? No puedo, excepto quizás por un momento o dos. Entonces la mente te está usando. Te identificas inconscientemente con ella, así que ni siquiera sabes que eres su esclavo. Es casi como si estuvieras poseído sin saberlo. Y así tomas a la entidad poseedora como tú mismo. El comienzo de la libertad es la realización de que no eres la entidad poseedora, el pensador. Saber esto te permite observar la entidad. En el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel superior de conciencia. Entonces comienzas a darte cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un pequeño aspecto de esa inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas que realmente importan, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen más allá de la mente. Comienzas a despertar. No esperes que algo en tu vida cambie si permites que tu entorno controle tus sentimientos y pensamientos. Cuando dices algo como, ¿por qué estás tan molesto hoy, Aubrey? Y respondes, oh, esta persona me está molestando, en realidad estás diciendo que esa persona está controlando cómo te sientes y piensas, convirtiéndote así en víctima de tu entorno. Es crucial cambiar esta perspectiva y comenzar a darte cuenta de que tus sentimientos y pensamientos son los que crean tu entorno. Cuando comprendas que eres la causa, reaccionarás menos a las personas en tu vida y empezarás a ver que eres el creador de los resultados en tu vida en lugar de ser la víctima de ella. Y digo, cuanto más practiques esto, mejor te volverás en ello. Creo que todos somos máquinas que generan realidad. No hay un solo individuo en este planeta que no cree realidad, a menos que tenga una lesión cerebral u otro impedimento similar. En su mayoría, estamos todos involucrados en la realidad y causamos efectos. Llegamos a un punto en nuestras vidas en el que dejamos de aprender y comenzamos a sentir. Sin embargo, usar los sentimientos como barómetro para lo desconocido es contraproducente, ya que los sentimientos suelen ser registros de experiencias pasadas. Intentamos predecir cómo será un evento futuro basándonos en un sentimiento, y siempre volvemos al viejo yo otra vez. Me encanta la idea de cómo realmente podemos generar efectos. Me fascina la idea de que cada ser humano vive en uno de dos estados mentales. Vivimos en una creación que implica crecimiento y expansión, salud y homeostasis, y emociones como el amor, la alegría y la confianza que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. O bien vivimos en un estado de supervivencia, caracterizado por el estrés, que desequilibra el cuerpo.
Este ciclo repetitivo de desequilibrio con el tiempo empieza a deteriorar el cuerpo. Creo que nuestro mayor desafío, debido al tamaño de nuestros cerebros, es que podemos desencadenar una respuesta de estrés solo con el pensamiento, y lo hacemos continuamente a lo largo del día. Con el tiempo, estar fuera de balance se convierte en nuestro nuevo equilibrio. Y ahora nos dirigimos hacia la contracción y la enfermedad, sintiéndonos separados del campo, siendo egoístas en lugar de altruistas. Comenzamos a vivir en un estado de descomposición, en un estado de enfermedad y falta de salud. Y entonces esas emociones de esos productos químicos de supervivencia respaldan el ego. Y luego nos volvemos más autoindulgentes, más autosuficientes y más egocéntricos. Porque eso es lo que hacen esos productos químicos. Así que vivimos en uno de esos dos estados mentales. Ahora, esos productos químicos tienden a ser altamente adictivos. Así que esta es una conversación de cena realmente buena. Podemos hablar de ello, ¿verdad? Pero realmente superarlo, eso creo que es cuando te liberas de las cadenas de esas emociones que memorizamos cuando realmente rompemos. Cuando eliminamos esa mente fuera del cuerpo, cuando rompemos la emoción que está atrapada en la carne física y el cuerpo se libera, ese es el verdadero amor propio. Esa es la verdadera alegría. Es la liberación de la energía. Entonces la ira que una vez estuvo ahí, el odio que una vez estuvo ahí, el prejuicio que una vez estuvo ahí se transforma, se transmuta en alegría, y es la misma energía, pero simplemente tiene un giro diferente. Y así nadie puede hacer eso por ti. Eso no es algo en lo que alguien agite una varita y luego suceda. Tienes que estar dispuesto a estar incómodo mientras rompes esa adicción y estar bien con eso. Y luego, en el momento en que el cuerpo se libera y sientes esa expansión, ese es el estado natural del ser. Ahora dices que me amo tanto porque fui más allá de lo que pensé que podría ir. Trascendí alguna limitación sobre mí mismo en la forma en que pienso y en la forma en que actúo, en la forma en que siento. Esa es la identidad. Cambiar una de esas cosas realmente cambia. Y no solo como cambiar de opinión, como quiero helado de vainilla en lugar de helado de chocolate, sino realmente cambiar algo que cambia tu personalidad. La neurología o la neurocircuitería cambia la química, que son tus emociones que señalan a alguien que comienza a cambiar tu expresión misma de salud y tu expresión misma de vida. Estoy hablando de cuando haces esa declaración enfática donde haces ese cambio. Y es innegable, hay un efecto biológico, neurológico y cuántico como resultado de ello. Bueno, creo que flirteo principalmente con la idea de cómo la mente subjetiva tiene un efecto en el mundo objetivo. Ya sabes, la física newtoniana se trata de causa y efecto. Se trata de algo fuera de ti que cambia fundamentalmente algo dentro de ti. Somos una expresión, un reflejo del entorno. Entonces, mientras el entorno esté influenciando cómo pensamos y sentimos, solo podemos estar tan grandes como el entorno. Y si estamos pensando y sintiendo igual que el entorno, solo podemos crear más del mismo entorno. Ya sabes, la idea de que podemos cambiar algo dentro de nosotros en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos y sentimientos, y poder memorizar ambos neurológicamente en nuestro cerebro, y cablear esa información, instalar hardware y condicionar el cuerpo emocionalmente para ser una mente. Entonces, la mente y el cuerpo están trabajando juntos. Si somos capaces de mantener ese estado modificado del ser, entonces debería haber alguna evidencia fuera de nosotros. Así que en lugar de causa y efecto, siempre me encanta la idea de causar efectos. Es un causa y efecto. Entonces el modelo cuántico dice que puedes causar efectos. Y creo que donde nos atascamos con eso es la idea de que, ya sabes, tiene que ser predecible, que deberíamos poder saber cómo va a suceder. Y ese, creo yo, es nuestro error más grande porque nunca podemos controlar el resultado de lo impredecible. Ese es el modelo cuántico. Tiene que ser incierto. Tiene que venir de una manera que menos esperamos, que nos sorprenda, que no deje ninguna duda de que lo que hicimos dentro de nosotros produjo algún efecto fuera de nosotros. Y cuando empiezas a tener esas pequeñas sincronías al principio, y luego se convierten en eventos más grandes, y experimentas ese asombro y esa maravilla o esa alegría, aprecio por estar vivo,
Creo que ese es el estado natural del ser. Creo que eso es tener ese tipo de sensibilidad que proviene de dentro de nosotros, en lugar de necesitar algo fuera de nosotros para cambiar nuestro estado. Para volverse abundante, tenemos que superar la vieja personalidad. Y eso es el 95% de lo que somos, ¿verdad? Sí. Entonces el efecto secundario del comienzo de este proceso es mucho malestar. Es mucho malestar, porque estás saliendo de lo conocido hacia lo desconocido. Y ahora no puedes predecir. Da miedo. No, preferirías aferrarte a tu carencia. El dolor, el sufrimiento. Prefieres contar la historia de eso. Al menos te hace sentir algo que es familiar. Cuando sales y dices, ya no voy a quejarme más por dinero, ya no voy a quejarme de que no tengo, ya no voy a juzgar a otras personas que sí tienen. Ya no voy a decir que no puedo, que no soy digno, que nunca va a funcionar. Todas esas cosas tienen que irse. No voy a sentir carencia, no voy a sentirme indigno, no voy a sentir separación, no voy a sentir resentimiento. Estas son las cosas que mantienen mi realidad igual. Ahora ya no se trata de abundancia, sino de quién te conviertes. Así que el proceso de superación se convierte en el proceso de convertirse. Y muchas personas vienen a este trabajo. Quieren abundancia, quieren sanación, quieren una nueva relación, quieren una nueva carrera, quieren lo místico, pero realmente quieren plenitud. Quieren sanación, quieren paz, quieren plenitud, porque se sienten incompletos. Bueno, cuando estás en carencia o en separación, no estás completo. Imagina sentir tanta plenitud que sea imposible querer más. Eso es en lo que estamos trabajando con las personas. Entonces realmente puedes disfrutar de un atardecer, realmente puedes disfrutar de una comida, realmente puedes disfrutar de tus amigos. Nuestros pensamientos y sentimientos rutinarios conocidos perpetúan el mismo estado del ser, lo que crea los mismos comportamientos y crea la misma realidad. Así que si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas maneras. Tenemos que ser diferentes en términos de nuestras respuestas a las experiencias. Tenemos que convertirnos en otra persona. Tenemos que crear un nuevo estado mental. Necesitamos observar un nuevo resultado con esa nueva mente. Desde un punto de vista cuántico, tenemos que crear un estado de ser diferente como observador y generar una nueva firma electromagnética. Cuando lo hacemos, emparejaremos una realidad potencial en el campo que existe solo como un potencial electromagnético. Una vez que exista ese emparejamiento entre quien estamos siendo, lo que estamos transmitiendo y el potencial electromagnético en el campo, seremos atraídos hacia esa realidad potencial o ella nos encontrará. Sé que es frustrante cuando la vida parece producir una sucesión interminable de variaciones menores sobre los mismos resultados negativos. Pero mientras sigas siendo la misma persona, mientras tu firma electromagnética siga siendo la misma, no puedes esperar un nuevo resultado. Cambiar tu vida es cambiar tu energía, hacer un cambio elemental en tu mente y emociones. Si quieres un nuevo resultado, tendrás que romper el hábito de ser tú mismo y reinventar un nuevo yo, que tienen en común tu estado de ser y un láser. Un láser es un ejemplo de una señal muy coherente. Cuando los físicos hablan de una señal coherente, se refieren a una señal compuesta por ondas que están en fase, es decir, sus valles puntos bajos y crestas puntos altos son paralelos. Cuando esas son coherentes, son mucho más poderosas. Las ondas en una señal están ya sea alineadas o desalineadas, coherentes o incoherentes. Lo mismo ocurre con tus pensamientos y sentimientos. ¿Cuántas veces has intentado crear algo pensando en tu mente que el resultado final era posible, pero sintiendo en tu corazón que no lo era? ¿Cuál fue el resultado de esa señal incoherente que estabas enviando? Porque es que nada se manifestó. Si tus intenciones y deseos no han producido resultados consistentes, probablemente has estado enviando un mensaje mezclado e incoherente al campo. Puedes desear riqueza, puedes pensar en pensamientos de abundancia, pero si te sientes pobre, no atraerás abundancia financiera hacia ti. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Estás pensando de una manera y sintiendo de otra manera. Y cuando la mente está en oposición al cuerpo, o viceversa, el campo no responderá de manera consistente.
En cambio, cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos, cuando nuestros pensamientos y sentimientos están alineados, cuando estamos en un nuevo estado de ser, entonces estamos enviando una señal coherente en las ondas invisibles. Ahora vamos a completar otra pieza del rompecabezas. Para cambiar nuestra realidad, esos resultados que atraemos hacia nosotros tienen que sorprendernos, incluso asombrarnos, en la forma en que se producen. Nunca deberíamos poder predecir cómo se manifestarán nuestras nuevas creaciones. Deben sorprendernos. Estas manifestaciones deberían dejarnos sin duda de que nuestra conciencia hizo contacto con el campo cuántico de inteligencia. Así que estamos inspirados para hacer esto de nuevo. Esa es la alegría del proceso creativo. ¿Por qué deberías querer una sorpresa cuántica? Si puedes predecir un evento, no es nada nuevo. Es rutina, automático. Y lo has experimentado muchas veces antes. Si puedes predecirlo, tú produce el mismo resultado familiar. De hecho, si estás tratando de controlar cómo ocurrirá un resultado, acabas de adoptar una perspectiva newtoniana. Newtoniano clásico. La física trataba de anticipar y predecir eventos. Era todo sobre causa y efecto. ¿Qué significa adoptar una perspectiva newtoniana cuando se aplica a tu habilidad para crear? Es cuando el entorno externo está controlando tu entorno interno, tu pensamiento, tu sentir. Eso es causa y efecto. En lugar de eso, cambia tu entorno interno, la forma en que piensas y sientes, y luego observa cómo el entorno externo se altera por tus esfuerzos. Esfuérzate por crear una nueva experiencia futura desconocida. Entonces, cuando ocurra un evento imprevisto a tu favor, te sorprenderás gratamente. Acabas de convertirte en un creador cuántico. Acabas de pasar de causa y efecto a causar efectos. Mantén una clara intención de lo que quieres, pero deja los detalles de cómo a la impredecible campo cuántico. Deja que orqueste un evento en tu vida de una manera que sea justo para ti. Si vas a esperar algo, espera lo inesperado. Ríndete, confía y suelta cómo se desarrollará un evento deseado. Este es el mayor obstáculo para la mayoría superar porque los seres humanos siempre queremos controlar la realidad futura tratando de recrear como ocurrió en la realidad pasada. Cuando estás en un mayor nivel de conciencia, todo parece estar más conectado. Eso es lo que es el cuántico. Así que estás jugando en ese nivel. Las sincronías, las serendipias, las coincidencias realmente te están informando que realmente estás creando tu vida. Y esa es la diferencia entre ser víctima de tu vida y ser el creador de tu vida, porque cuando el entorno está controlando cómo nos sentimos y cómo pensamos, alguna persona, alguna circunstancia, alguna condición, ¿qué significa realmente eso? ¿Eso significa que esa persona o circunstancia realmente me está haciendo pensar y sentir de cierta manera? Y no creo que tenga control sobre eso. Entonces debo ser víctima de esa circunstancia, ¿verdad? Y eso es un programa, ¿verdad? Así que también me di cuenta en mi propio viaje que si no cambio mi respuesta a las cosas en mi vida, nunca cambiaré. Entonces, no es que respondas. La verdadera pregunta es por cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando te das cuenta de que tu entorno está controlando cómo piensas y sientes, y tu respuesta cambia. Cuidado, porque ahora ya no perteneces al pasado. Ahora realmente perteneces al futuro. Así que obtén un corazón coherente. Sabemos cómo hacerlo muy bien. Obtén un cerebro coherente. Podemos hacerlo muy bien. Haz que las personas retiren toda su atención del mundo material, de todo lo conocido. Pasa de un enfoque convergente a un enfoque divergente. Tenemos datos para demostrar que si sigues poniendo tu atención en la nada, en el espacio, de alguna manera el cerebro se organiza altamente. Así que ahora coherencia cerebral, coherencia cardíaca. Sincroniza tu energía con lo que sea que desees y tienes que mantener ese estado. Hemos tenido personas que se han curado a sí mismas de enfermedades de Parkinson, de cánceres, de ELA, literalmente remisión de la condición, y luego tienen malas noticias. Y en una hora conduciendo al hospital, todos sus síntomas regresaron después de haber estado completamente curados durante 2 años. Así de fuertes son esas emociones, ¿verdad? Sí que en tu circunstancia. Quiero que las personas tengan esos momentos en los que literalmente tengan que elegir, porque creo que cuando es más difícil, es cuando más importa. Eso es lo que pienso.
Realizamos numerosos estudios sobre la coherencia cerebral y la coherencia del corazón. Primero, hablemos de lo que no es. Cuando enfrentamos una emergencia, estamos excitados por una amenaza o una situación en nuestra vida, o no podemos predecir o controlar un resultado, percibimos que algo en nuestro mundo podría empeorar. En esos momentos, activamos nuestro sistema nervioso primitivo, conocido como el sistema nervioso de lucha o huida. Ahora el juego consiste en luchar, correr o esconderse. El problema para los seres humanos es que, cuando estamos en esa situación, sentimos una pérdida de control. Nuestro cerebro intenta repentinamente controlar todo en nuestra vida. Cada persona, objeto, lugar y experiencia que hemos tenido alguna vez están mapeados en nuestra neocorteza. La excitación causada por las hormonas del estrés lleva al cerebro a un estado de ondas cerebrales muy alto llamado beta alta. A medida que cambiamos nuestra atención de una reunión a otra, de un mensaje a otro, de una persona a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra, y de un lugar a otro, cada uno de estos elementos activa una red neurológica diferente en el cerebro. Así que, como una tormenta eléctrica en las nubes, el cerebro empieza a disparar desordenadamente y de manera incoherente. Cuando el cerebro es incoherente, nosotros también lo somos. Entonces piensa en cuando estamos estresados. Lo más común que la gente hace es sobreenfocarse. Se enfocan en aquello que les está llamando la atención. Y al hacerlo, el acto de prestar atención al problema en realidad lleva al cerebro a un mayor desequilibrio. Hemos estudiado esto. Cuando analizas ese problema, circunstancia o condición mientras sientes la emoción derivada de las hormonas del estrés, empeorarás tu cerebro 100% de las veces. Esto se debe a que el análisis y el sobreanálisis llevan a un estado de pensamiento elevado, a un estado de ondas cerebrales beta alta. Este tipo de enfoque estrecho causa que el cerebro se convierta en una casa dividida contra sí misma. Entonces pensamos, ¿por qué no hacemos lo contrario? En lugar de enfocar nuestra atención en la causa, algo físico o material, porque las hormonas del estrés en realidad agudizan los sentidos y nos hacen materialistas. Así que la materia es el problema cuando hay supervivencia. Es lo que sea que esté a la vuelta de la esquina. Es lo que sea que va a pasar. Entonces dijimos, bien, enseñemos a las personas otra cosa. Enseñémosles cómo ampliar su enfoque. Y a medida que amplían su enfoque y quitan su atención de todo lo material y todo lo conocido, y se enfocan en el espacio, se enfocan en la nada. El acto de hacer eso en realidad empieza a ralentizar la mente analítica. No puedes analizar cuando estás percibiendo. Y empieza a cambiar las ondas cerebrales de la persona, un patrón de ondas cerebrales más lento. Y así, ahora, a medida que empiezas a ralentizar tus ondas cerebrales de esa beta alta, empiezas a desacelerar, estás cambiando de marcha. Vas a una beta de rango medio, luego vas a una beta de bajo nivel. Y entonces, de repente, entras en alfa. Ahora, alfa, cuando estás en alfa, la voz en tu cabeza, el crítico en tu mente se va. Esa voz que te habla se detiene y el cerebro tiende a ver en imágenes. ¿Sabes? Imágenes, ese es el estado imaginario. Ese es un estado creativo. Y en alfa, cuando estás fuera de la supervivencia, estás buscando respuestas. Eres creativo. Estás buscando nuevas formas de hacer las cosas. Así que cuando amplían su enfoque, no solo se mueven a alfa, sino que de repente empezamos a ver esos diferentes compartimentos del cerebro que antes estaban subdivididos. De repente empiezan a unificarse. Diferentes comunidades de neuronas que estaban fragmentadas empiezan a sincronizarse. Así que lo que se sincroniza en el cerebro, se enlaza en el cerebro. Entonces, cuando ves el frente del cerebro hablando con la parte posterior del cerebro, el lado derecho del cerebro hablando con el lado izquierdo del cerebro, empiezas a ver que algo bueno está comenzando a suceder y la persona está empezando a crear más orden. Así que cuando ves esa unión psíquica de los dos hemisferios juntándose, ¿sabes? La polaridad. Esa persona comienza a sentirse increíblemente completa y coherente cuando tienes ondas que son coherentes. Cuando se construyen o interfieren entre sí, sus ondas se hacen más grandes. Y cuanto mayor es la amplitud de la onda,
mayor es la energía en el cerebro. Y de repente la persona comienza a relajarse mucho y ya no está estresada en un programa y algo alerta y despierta al mismo tiempo. Cuando estás resentido o frustrado o impaciente y estás sentado en el tráfico, se liberan las mismas hormonas y tu corazón en realidad está latiendo como si hubiera un tigre detrás de ti, pero no puedes correr, no puedes luchar, no puedes esconderte y el tráfico te está frustrando aún más. Estás liberando más de esos químicos. Así que el corazón comienza a latir contra un sistema cerrado. Y cuando eso sucede, el corazón comienza a latir fuera de orden. Ahora el corazón está incoherente. Entonces, cuando las ondas incoherentes interfieren entre sí, están fuera de orden, disminuyen la energía y la energía del cerebro deja el corazón. Y esto es cuando dejamos de confiar. Este no es un momento para comunicarse. Este no es un momento para aprender. Este no es un momento para ser creativo. Y la energía deja el corazón. Así que descubrimos que cuando una persona realmente empieza a practicar esas emociones elevadas, el corazón también se vuelve muy ordenado, muy coherente. Y ahora, cuando empiezas a sentir las emociones de las cosas que quieres en tu vida o que te gustaría crear en tu vida antes de la experiencia real, es imposible que lo desees. Porque podrías desearlo si sientes que ya lo tienes. Ahora, aquí está la parte genial. Mantén ese estado modificado de ser. Hazte tan bueno en hacerlo con los ojos cerrados. Empieza a practicar con los ojos abiertos. Y si puedes mantener ese estado modificado de mente y cuerpo durante todo el día, corazón coherente, tan pronto como la energía llegue al corazón, hemos hecho miles de estudios sobre esto. Va directamente al cerebro. El corazón comienza a informar al cerebro que seguro crear. Al mismo tiempo, el corazón comienza a producir un campo magnético externo. Ahora tienes una señal de Wi-Fi. Empiezas a sentirte conectado. Empiezas a sentirte más completo. El cerebro es coherente y está dirigiendo una visión muy clara de lo que quiere. Combina esa intención clara con una emoción elevada. Tienes una señal de Wi-Fi diferente. Tienes una energía diferente. Y ahora la parte genial de eso es que empiezas a ver esas sincronicidades, esas coincidencias, esas oportunidades que comienzan a aparecer en tu vida y no estás yendo a buscarlas. En realidad, están viniendo a ti. Iluminación. ¿Qué es eso? Un mendigo había estado sentado al lado de un camino durante más de 30 años. Un día, un extraño pasó por allí. «Me da algo de cambio», murmuró el mendigo, sosteniendo mecánicamente su vieja gorra de béisbol. «No tengo nada que darte», dijo el extraño. Entonces pregunto, «¿Qué es eso en lo que estás sentado?» «Nada», respondió el mendigo, «solo una caja vieja. He estado sentado en ella desde que puedo recordar». «¿Alguna vez miraste dentro?», preguntó el extraño. «No», dijo el mendigo. «¿Cuál es el punto? ¿No hay nada allí?» «¿Echa un vistazo dentro?», insistió el extraño. El mendigo logró abrir la tapa. Con asombro, incredulidad y alegría vio que la caja estaba llena de oro. «Yo soy ese extraño que no tiene nada que darte y que te está diciendo que mires dentro. No dentro de una caja, como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de ti mismo. Pero no soy un mendigo», puedo oírte decir. Aquellos que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante de ser y la paz profunda e inquebrantable que viene con ella, son mendigos. Incluso si tienen una gran riqueza material, están buscando fuera migajas de placer o satisfacción, para validación, seguridad o amor. Mientras tienen un tesoro dentro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de algún logro sobrehumano, y al ego le gusta mantenerlo de esa manera, pero es simplemente tu estado natural de unidad sentida con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable, indestructible, algo que, casi paradójicamente, es esencialmente tú, y sin embargo es mucho más grande que tú. Es encontrar tu verdadera naturaleza más allá del nombre y la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de separación de ti mismo y del mundo que te rodea. Entonces te percibes a ti mismo consciente o inconscientemente como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interno y externo se convierte en la norma.
Me encanta la definición simple del Buda de la iluminación como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en eso, ¿verdad? Por supuesto, como definición, está incompleta. Solo te dice lo que no es la iluminación, no sufrimiento. Pero, ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda guarda silencio sobre eso, y su silencio implica que tendrás que descubrirlo por ti mismo. Utiliza una definición negativa para que la mente no pueda convertirla en algo en lo que creer o en un logro sobrehumano, una meta que sea imposible para ti alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas todavía creen que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Usas la palabra ser. ¿Puedes explicar lo que quieres decir con eso? El ser es la vida eterna, siempre presente más allá de las innumerables formas de vida que están sujetas al nacimiento y la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible para ti ahora como tu propio ser más profundo, tu verdadera naturaleza. Pero no trates de comprenderlo con tu mente, no trates de entenderlo. Solo puedes conocerlo cuando la mente está quieta, cuando estás presente, cuando tu atención está completamente e intensamente en el ahora. El ser puede ser sentido, pero nunca puede ser comprendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de realización sentida es la iluminación. Cuando dices ser, estás hablando de Dios. Si es así, ¿por qué no lo dices? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. A veces la uso, pero lo hago con moderación. Por mal uso, me refiero a que las personas que nunca han vislumbrado el reino de lo sagrado, la vastedad infinita detrás de esa palabra, la usan con gran convicción, como si supieran de lo que están hablando. O argumentan en contra de ella ya, como si supieran qué es lo que están negando. Este mal uso da lugar a creencias absurdas, afirmaciones y delirios egoicos como mío, nuestro Dios es el único Dios verdadero, y tu Dios es falso. O la famosa declaración de Nietzsche, Dios está muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia la palabra, se crea una imagen mental. Ya no quizás de un anciano con barba blanca, pero aún así una representación mental de alguien o algo fuera de ti. Y sí, casi inevitablemente un alguien o algo masculino. Ni Dios ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la realidad inexpresable de la palabra. Así que la única pregunta importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirte experimentar aquello hacia lo que apunta. Apunta más allá de sí misma hacia esa realidad trascendente. O se presta demasiado fácilmente a convertirse en no más que una idea en tu cabeza en la que crees, un ídolo mental. La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de ser un concepto abierto. No reduce lo infinito e invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es tu misma esencia, y es inmediatamente accesible para ti como el sentimiento de tu propia presencia, la realización de yo soy que es anterior a yo soy esto, yo soy aquello. Así que solo un pequeño paso desde la palabra ser hasta la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con tu mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No poder dejar de pensar es una terrible aflicción, pero no nos damos cuenta de esto porque casi todo el mundo está sufriendo por ello. Así que se considera normal. Este ruido mental incesante te impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso yo fabricado por la mente que proyecta una sombra de miedo y sufrimiento. Veremos todo esto con más detalle más adelante. El filósofo Descartes creyó que había encontrado la verdad más fundamental cuando hizo su famosa declaración pienso, luego existo. De hecho, había expresado el error más básico, el de equiparar el pensamiento con el ser y la identidad con el pensamiento. El pensador compulsivo, que significa casi todos, vive en un estado de aparente separación en un mundo increíblemente complejo de problemas continuos y conflictos, un mundo que refleja la fragmentación cada vez mayor de la mente. La iluminación es un estado de plenitud, de estar en uno y por lo tanto,
en paz. En uno con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como con tu yo más profundo, y la vida no manifestada. En uno con el ser. La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo dentro y fuera, sino también el fin de la terrible esclavitud al pensamiento incesante. ¡Qué liberación increíble es esta! La identificación con tu mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda verdadera relación, se interpone entre tú y tú mismo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de separación, la ilusión de que hay tú y un otro totalmente separado. Entonces olvidas el hecho esencial de que, debajo del nivel de las apariencias físicas y las formas separadas, eres uno con todo lo que es. Al decir olvidar, quiero decir que ya no puedes sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puedes creer que es verdad, pero ya no sabes que es verdad. Una creencia puede ser reconfortante, pero solo a través de tu propia experiencia se vuelve liberadora. El pensamiento se ha convertido en una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada de malo en que las células se dividan y multipliquen en el cuerpo. Pero cuando este proceso continúa sin tener en cuenta el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. La mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Sin embargo, si se usa incorrectamente, se vuelve muy destructiva. Para ser más precisos, no es tanto que uses tu mente incorrectamente. Usualmente no la usas en absoluto. Te usa a ti. Esta es la enfermedad. Crees que eres tu mente. Esta es la ilusión. El instrumento te ha tomado el control. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que hago muchos pensamientos sin sentido, como la mayoría de la gente, pero aún puedo elegir usar mi mente para obtener y lograr cosas. Y lo hago todo el tiempo. Solo porque puedas resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no significa que uses tu mente, al igual que a los perros les encanta masticar huesos. A la mente le encanta morder problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. No tienes interés en ninguno de los dos. Déjame preguntarte esto. ¿Puedes liberarte de tu mente cuando quieras? ¿Has encontrado el botón de apagado? ¿Quieres decir dejar de pensar por completo? No puedo, excepto quizás por un momento o dos. Entonces la mente te está usando. Te identificas inconscientemente con ella, así que ni siquiera sabes que eres su esclavo. Es casi como si estuvieras poseído sin saberlo. Y así tomas a la entidad poseedora como tú mismo. El comienzo de la libertad es la realización de que no eres la entidad poseedora, el pensador. Saber esto te permite observar la entidad. En el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel superior de conciencia. Entonces comienzas a darte cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un pequeño aspecto de esa inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas que realmente importan, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen más allá de la mente. Comienzas a despertar.